Muy buenas tardes, apreciados doctorandos. Es un gusto saludarlos a esta nuestra primera sesión de la materia Legislación Educativa del doctorado en Derecho. Materia muy afín, muy ad hoc y muy importante, derivado de todas las reformas que hemos estado viviendo. En esta sesión tocaremos temas trascendentales, temas que nos van a poner a recapacitar hacia dónde va la educación. Así que hoy vamos a comenzar a sentar las bases sobre lo que es la legislación educativa. Y cuando nosotros hablamos de una legislación educativa, forzosamente tenemos que ver el fundamento de donde ésta surge, es decir, del derecho, de la política y, ¿por qué no llamarlo también así?, de la propia educación. Cuando nosotros concatenamos estas tres terminologías jurídicas que marcan nuestra historia, verificamos que el derecho tiene injerencia totalmente en la vida de todo ser humano. La política es la que mueve los hilos en razón a cómo vamos a manejar el tema de la propia educación y por ende, gracias también a el derecho, es que nosotros tenemos una legislación propia y actual en materia de educación. Por eso hablamos de estas tres figuras, o más bien tres figuras, que al unirse forman un todo y forman la base de la educación de la sociedad, la base de la misma sociedad. Porque muchas veces hemos escuchado una frase tan trillada de maestro, por favor, eduque, cuando sabemos perfectamente que la educación viene desde casa. Si bien es cierto, el derecho nos ha permitido, gracias a su normativa, que más adelante vamos a hablar de ello, no quiero avanzar en este tema, el propio derecho nos ha marcado cuáles son los lineamientos y las pautas a seguir en materia de educación. Sin embargo, también referido es que en materia de educación, en materia de derecho, está muy inmersa la política. Vamos a definir al derecho. Sé que para ustedes puede llegar a ser algo muy nuevo, quizás, la definición de derecho. Me gusta mucho citar al doctrinario Eduardo García Maínez con su definición de conjunto de reglas y normas jurídicas que van a regular la vida del hombre dentro de la sociedad. Y en efecto, eso es el derecho. Toda esta maquinaria, todo este enramaje que nos va a permitir conducirnos de una manera adecuada dentro de la misma sociedad. Por ello es que vemos aquí estos libros que yo los asemejo a los códigos. Podríamos hablar de nuestra constitución política, de nuestra Ley General de Educación, del reglamento de la Ley General de Educación, y por eso hablamos que el derecho tiene injerencia de manera directa sobre la educación. ¿Por qué? Porque si recapitulamos, conjunto de reglas y normas jurídicas que regulan la vida del hombre dentro de la sociedad, al nosotros desempeñarnos en una cuestión educativa, por ende estamos dentro de la sociedad. Y por ende, esa actividad que nosotros realizamos va a ir formulada directamente al tema de un beneficio dentro de la sociedad. A grosso modo, esto es lo que nosotros podemos hablar hoy de nuestra definición del derecho. Fíjense bien, acabamos de decir que existen dentro de la definición del derecho conjunto de reglas y normas jurídicas. Hay reglas y hay normas. Pero dentro de estas normas vamos a abrir el abanico, vamos a llamarlo así, vamos a abrir el abanico de las normas. Y vamos a encontrar normas sociales, normas religiosas, normas morales y normas jurídicas. Las normas sociales. Nosotros como abogados cuando vamos a una audiencia tenemos que ir con una vestimenta adecuada, con un peinado adecuado. ¿Por qué? Porque ya de manera etiquetado, vamos a decirlo así, dentro de la sociedad, un abogado debe de ir bien presentable a sus audiencias. Cuando nosotros como docentes vamos a dar clase, también vamos de una manera adecuada. Ok, vamos a salirnos ahora de esos dos ejemplos y vamos a la vida normal, a las actividades que realizamos de manera cotidiana. Cuando ustedes van al trabajo, cuando yo voy al trabajo,
intentamos ir de una forma o con una vestimenta formal, adecuada. Si voy a la universidad a dar clases, bueno, pues voy lo más presentable posible. No puedo ir en pants, que sería maravilloso porque estaríamos súper cómodos. No puedo ir en pijama, que también estamos súper cómodos en pijama, pero eso déjalo para cuando estés en tu casa, porque nosotros dentro de esta norma social debemos cumplir con ciertos rangos de etiqueta, vamos a llamarlo así. El peinado, el matrimonio. Fíjense, hoy por hoy, el matrimonio, siendo la base de la sociedad, eh, ha sufrido una diversidad en cuanto a reformas que se han manejado directamente en la Constitución, pero bueno, esto no lo tocaremos en este tema. Pero el matrimonio antes era de, si eres madre soltera, Dios mío, ¿cómo vas a ser madre soltera? O sea, para que tengas un hijo tienes que casarte. Hoy no. Hoy ya el tener un hijo fuera de matrimonio o un hijo como madre soltera no es algo que sea un tabú o algo que pueda malverse. ¿Por qué? Porque ya las normas sociales han ido cambiando. El tema de la cortesía. Um, Cuando nosotros nos sentamos, subimos a un bus y hay personas de mayor edad que vienen paradas por cortesía, nosotros le decimos, por favor, tomen asiento. Eso es parte de una norma social. Cuando nosotros damos buenos días, buenas tardes, es parte también de una normatividad social. Fíjense, eso se ha perdido un poco en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Aquí en provincia, en San Cristóbal de las Casas, todavía nos manejamos con el buenos días, buenas tardes, con permiso, provecho, gracias, etc. 2000, 2018, 2017, gracias a un convenio que tuvo nuestra universidad, pudimos ir a una capacitación en materia de educación por parte de Red Educa a a una universidad en la Ciudad de México, no daré el nombre, ya dije Red Educa, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, ya dimos promoción ahí. Pero fuimos a una universidad muy grande y a mí me tocó, más bien, elegí algo sobre la planeación, ¿no? O sea, eran talleres. Elijo el taller de planeación y tengo frente a mí a una maestra maravillosa de la UNAM y esta maestra de pronto, empieza a darnos la bienvenida y demás, y nos dice, a ver, ¿qué podrían ustedes reprocharle a esta gran institución que hoy nos aloja? Y yo, adelante, me presento, soy fulanita de tal, vengo de tal institución, de la ciudad de, entonces, ¿qué le reprocha a usted? Y así como que, ay, vienes del sureste, por Dios, ¿qué le puedes reprochar a este monstruo de universidad? Le dije, ¿sabe qué le reprocho? No, no a la universidad como tal. Creo que como sociedad hemos perdido parte de ser empáticos. El dar buenos días, el dar buenas tardes, el decir gracias, son cosas que hemos perdido. Y se me está viendo la nación y dice, y tiene razón, tiene razón. Vivimos tan a la prisa que vamos olvidando el tema de ser corteses, de demostrar la educación. Le dije, sí, fíjate que eso es algo que ¿verdad? Yo puedo sí reprocharle un poquito a la misma sociedad. Lo hemos perdido, es una realidad, lo hemos perdido. A ver, vemos aquí un pequeñito detalle con el tema. Para dar funciones, vamos a compartir y nos quedamos aquí, ¿verdad? Ok. Y les decía, eh, yo le comenté en aquel entonces a la maestra esta cuestión y me dijo, bueno, pues sí, tiene usted razón. Lo hemos perdido en razón a
cuestiones de la prisa de andar corriendo todo el tiempo. Esa es una norma social que nosotros, si bien queremos activarla, la activamos, que sería lo más adecuado, ¿no? ¿Nos pueden meter a la cárcel por no dar buenos días? ¿Nos pueden meter a la cárcel por no darle lugar a la persona mayor de edad? No. Sin embargo, es una norma social. Y recuerden que el derecho también se rige por esta norma. La norma religiosa. Todos profesamos algún tipo de religión, llámese la que sea, pero siempre hablamos de mandamientos, libros sagrados, conducta, diezmo, oración, comunión con Dios. ¿Nos pueden meter a la cárcel por profesar alguna religión? Siempre y cuando no atentemos contra la vida o la integridad de las personas, no. Pero si llegamos a hacerlo, claro que sí. Y aquí, por ejemplo, a diferencia de la norma social que nos habla de un rechazo social, de el dejarte solo, de estar en una desadaptación, en la norma religiosa o el infierno será tu pago por una vida pecaminosa. Pero si te portas bien, irás al cielo, ¿verdad? Esas son las doctrinas, las corrientes filosóficas que en algún momento se manejan. Esto dicho sea con todo respeto. Dentro de las normas también encontramos las normas morales, el honor, el respeto, el comportamiento, la verdad, el ser tolerante. Yo desde casa siempre digo, seamos honestos. Les digo a mis hijos, a ver, dímelo a mí. Todo lo que pase, dímelo a mí, porque finalmente me voy a enterar. Y eso habla entonces de una confianza, de un comportamiento, de un respeto, de una tolerancia. En una ocasión yo ponía un ejemplo de, por ejemplo, el pole dance. El pole dance hoy es una obra de arte, hoy es una obra el hecho de que alguien baile de una manera tan sensual y tan bonita. Y le decía justo a un estudiante en clase, eh, si fulanito te invitara al cumpleaños y te dijera, vámonos a tal centro nocturno, que le diría, sí, sí, vamos. Ah, ¿verdad? ¿Y qué harías si tu nena, tu pequeña hijita, te dice cuando ya tenga 18 años, papá, quiero practicar pole dance? ¿Qué le dirías? Ay, no, ¿cómo cree, maestra? Ahí justamente cae el tema de las normas morales. Y la última norma que nosotros podemos hablar, que sería la jurídica, hablamos de leyes, de constitución, de códigos, de jurisprudencias, de reglamentos. Ojo, aquí nosotros recapitulamos y decimos, el incumplimiento de una norma jurídica nos puede llevar a la cárcel, a una condena y, ¿por qué no?, también a realizar gastos, porque tenemos que contratar a un profesionista, a un profesional que nos defienda. ¿Ok? Dentro de la norma jurídica, dentro de las normas que se manejan siempre dentro de la sociedad, existen figuras que han marcado la historia del ser humano dentro de la sociedad. Fíjense, desde que la misma sociedad se ha creado, han existido normas, han existido fuentes del derecho que nos han guiado. Y gracias a ello nosotros hoy podemos tener esto que les presento. Las fuentes del derecho, hablamos de fuentes formales, como es la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Ahora les explico en qué consiste cada una de ellas. Tenemos las fuentes del derecho reales o materiales. Dentro de estas fuentes reales o materiales, pues tenemos justamente todas aquellas que se materializan en razón de alguna actividad y que por ende pueden traer aparejada una sanción, como lo veíamos en esta aquí. Leyes, normas, códigos, jurisprudencias. Si nosotros incumplimos alguna de ellas, cárcel, condena, gastos, ¿verdad? Y las fuentes históricas. Dentro de las fuentes históricas vamos a encontrarnos al derecho consuetudo o al derecho consuetudinario, al mores majorem, que son las costumbres de los mayores. Y estas vamos a iniciar para ustedes, de izquierda, de derecha a izquierda, ¿verdad? Desde fuentes históricas. Nuestros ancestros. Ellos tenían una costumbre de la mujer se queda en casa, la mujer no estudia, la mujer apoya desde el hogar y nos va a tener la comida calientita cuando lleguemos. Fuente histórica. El derecho romano es una fuente histórica. Tendríamos que leer y ahondar un poco en el derecho romano, que no lo haremos en este momento, quizás más adelante.
y estas nos van a llevar ahora a conocer una legislación aplicable como la que tenemos actualmente. Dentro de estas fuentes del derecho hablamos ahora, vamos a situarnos en fuentes formales, es decir, aquellas que están conforme a la norma, conforme a la ley, y lo que decíamos, legislación, códigos, reglamentos, constituciones, tratados internacionales, la costumbre, el mors maiorum, la jurisprudencia o la jurisprudencia, creada también desde el derecho romano para poder interpretar alguna laguna que quedara dentro de la norma, y que hoy por hoy lo vemos. Suprema Corte de Justicia de la Nación es la máxima autoridad para poder realizar la jurisprudencia, la interpretación de la letra, la interpretación de la norma, y de ahí han salido infinidad de cuestiones que han impactado nuestro código y nuestra vida. Y obviamente la doctrina. La definición que yo les di en un inicio, dije, voy a citar a Eduardo García Maínez. Eduardo García Maínez es un doctrinario. Por ello también es clasificado dentro de una fuente formal. Ahora, tenemos ya nuestra Constitución, que es nuestra máxima normativa. Hoy por hoy, y gracias a las reformas, en un sentido ya de igualdad en tratados internacionales, es decir, en un mismo parámetro. Ahora, la Constitución nos da garantías, nos reconoce derechos. Por tanto, la garantía constitucional, en primer lugar, vamos a denominarla como garantías a los derechos humanos fundamentales reconocidos o garantizados en la Constitución. Literalmente, del primer artículo al 29 de nuestra Constitución Política, hablamos de derechos humanos y sus garantías. Artículo primero. Esta Constitución reconoce los derechos humanos a todas las personas, derecho humano. Garantía, todas las personas. Viene de la mano y decimos, entonces yo tengo derecho a que me traten igual, a que no me discriminen, a que me apoyen, a que si estoy enfermo me den medicamentos. O sea, por citarles algunos ejemplos, ¿no? Y estos están, como yo les decía, situados en la Carta Magna, es decir, en nuestra Constitución Política, en nuestro artículo primero al 29. Derecho humano y su garantía. ¿Y qué es una garantía? Una garantía es el paliativo, es decir, es con lo que vamos a tratar cuando un derecho humano esté siendo violentado. Ejemplo, libre tránsito. Cuando el COVID violentaron nuestro derecho a libre tránsito. Pero es que me voy a ampararme y voy a activar mi garantía individual a la libertad. Sí, pero permíteme, esto es justificable. Suspendimos vuelos, suspendimos escuelas, suspendimos muchas cosas en razón a preservar y a jerarquizar la vida y la seguridad de todos. ¿Ok? Otro ejemplo. Voy circulando y de repente me detienen y me quitan la licencia. Y digo, a ver, pero ¿por qué me quitaron la licencia? ¿Están violentando mi derecho a libre tránsito? ¿Están violentando? Sí, pero ¿cuál es mi garantía? Mi derecho a la seguridad social. No te pueden llevar a la cárcel así nada más, porque sí. Alguien me decía, entonces, cuando me detienen porque no tengo licencia de manejo, ¿se pueden llevar el carro al corralón? No. Lo primero que hacen es ponerte una infracción. Eso es un debido proceso y es parte también de una seguridad jurídica que encontramos dentro de las garantías que vienen aparejadas a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, ¿qué son los derechos humanos y las garantías individuales? Decíamos, el derecho humano es la protección que el Estado me da a mí por el simple hecho de ser persona y estar en iusol, derecho de suelo. Estoy pisando territorio mexicano, la Constitución entonces me protege, ¿no? Y las garantías individuales son estos recursos, estos paliativos, como les decía hace un rato, son los medios de defensa por los cuales nosotros podemos defender la violación a un derecho humano, donde están consagrados del artículo 1 al 29 constitucional. Cuando nosotros hablamos de derecho, cuando nosotros hablamos de garantías individuales, forzosamente tenemos que hablar de este elemento importantísimo, los elementos del Estado. Ahorita van a ver cómo concatenamos el tema de las garantías. Los elementos del Estado, el territorio. Por ejemplo, su servidor está en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ese es el territorio, que es parte del Estado. ¿Cuál Estado? El Estado de Chiapas.
Dentro del territorio tenemos obviamente a cada uno de los gobernados, es decir, al pueblo, usted y yo. Está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y del legislativo surge lo que acabamos de ver hace un momento. Primero el 29 constitucional, la soberanía. En la casa de ustedes mandan ustedes, ¿verdad? En la casa de su servidora mando yo. Yo no puedo ir y querer mandar en sus casas. ¿Por qué? Porque ustedes son soberanos allá. Ustedes tampoco pueden venir y querer mandar en mi casa porque aquí la soberana soy yo. Así cada estado, así cada nación tiene su propia soberanía. Y obviamente tenemos nuestro espacio geográfico, nuestras medidas, nuestras colindancias, con qué estado colindamos. Ahorita Chiapas tiene un conflicto, espero que ninguno de ustedes sea de Oaxaca, ¿verdad? Pero hay ahí una cuestión de territorio, de espacio geográfico con Oaxaca, en razón a que en cuanto a la territorialidad, es decir, esta extensión de tierra donde está el Estado. Y obviamente tenemos un reconocimiento internacional. Este reconocimiento internacional, bueno, nos hace aún estar dentro de esta carta normativa, pero también, ¿por qué no decirlo? Estar, pues a lo mejor para beneficios, para algún lugar turístico, ¿no? Es parte también de este reconocimiento que nosotros tenemos en el ámbito internacional. Elementos del Estado. Recapitulamos: territorio, población, reconocimiento internacional, espacios geográficos, soberanía y poder. Estos son los elementos. Y de aquí justamente, del poder, donde surge el legislativo, es de donde surge el tema de la educación. El derecho humano a la educación. Ya comprendimos que del 1 al 29 están los derechos humanos. Y en el artículo 3 constitucional nos hace referencia que todas las personas tienen derecho a la educación, que el Estado garantizará, dará ese derecho a todas las personas. Y también hace referencia a que este derecho humano a la educación tiene niveles en cuanto a gratuitos: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Ah, pero también nos dice que que debe de ser laico, es decir, que no deben inclinarnos a alguna norma como las que vimos hace rato, como fue la religiosa, y que el Estado, pues prácticamente tiene la obligatoriedad de darnos a todos y cada uno este derecho humano. Ahora bien, ¿qué pasa con la educación? El Estado mexicano y la política educativa de 1917 a 1939. Aquí nosotros hablamos de, como ustedes pueden verlo en la imagen, este crecimiento paulatino que han tenido. Si nosotros recordamos cómo era la educación, yo soy de la vieja escuela, pero no tan vieja como esta. Eh, el hombre era el único que podía estudiar, la mujer no podía estudiar, la mujer se quedaba en casa y no cualquier hombre podía estudiar. La clase alta, la élite, los campesinos, los esclavos, la servidumbre, no podían ir ni siquiera a la escuela. Esta transición, este reloj cronológico que hemos ido viviendo en materia de educación, nos ha dado una serie también de reformas de las que espero que más adelante podamos platicar también. De Revolución Mexicana, el Congreso Constituyente. Imagínense en plena Revolución Mexicana, pues ¿quién iba a la escuela? Antes de los hijos de la élite. Los campesinos no podían ir a la escuela. 1917 se activa este artículo 3 constitucional, el derecho a la educación libre, gratuita, sin ninguna inclinación religiosa. 1920 a 1924, bueno, se crea la Secretaría de Educación Pública. ¿Gracias a qué? También a la cuestión legislativa, porque, ok, ya tenemos un derecho a la educación, sí, pero ¿quién lo va a normar? Ah, pues bueno, vamos a crear a la Secretaría de Educación Pública para que él se encargue de darle las ordenanzas a cada escuela que quiera impartir la educación. Pero también a la par necesitamos un reglamento, una ley secundaria
y del tercero constitucional surge la ley de educación en materia de qué, justamente de poder determinar quiénes pueden activarse como instituciones educativas, cuál es el perfil que deben de tener los maestros. Esta Ley General de Educación pues también nos habla de un recurso que como tal el Estado tiene la obligatoriedad de entregar a cada municipio, a cada estado, ¿para qué? Para que puedan desempeñar un mejor papel. Las misiones culturales, como la que nos dio José Vasconcelos, y la escuela rural. Ojo, maestra, pero no, ya todos tenían derecho a la educación, sí, pero en las comunidades, en los ejidos, no podíamos llevar a Adela, que no habla una lengua materna, que no habla tzotzil, que no habla tzental, tojolabal, etcétera. ¿Cómo me voy a entender con ellos? ¿Cómo me van a entender ellos a mí? Por eso la importancia de esta escuela rural. El maximato que va de 1924 a 1939, y aquí justamente nos habla de esta educación técnica en cuanto a qué. Su servidor tiene una educación técnica. Yo estudié el bachillerato en una escuela que se llama aquí Escuela de Comercio y Administración y salí como técnico en secretaria ejecutiva. De esa forma, el Estado dice, ok, si tú ya no puedes seguir estudiando, te doy una carrera técnica y actívate. Y vas a poder entonces trabajar en algo. El conflicto religioso, también se asevera en materia de religión. Bueno, el Estado mexicano ha estado muy involucrado y muy de la mano con la cuestión religiosa y esta sacudida, vamos a decirlo así, que le da, pues obviamente trae un conflicto. En razón a lo que decía aquí el tercero constitucional también, de que la educación debe de ser laica. La obra educativa y la autonomía de la universidad. Existen como tal instituciones educativas que son autónomas. El Estado mexicano y la política educativa de 1934 a 1946. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, encontramos el contexto internacional, lo que es el socialismo, la educación socialista mexicana, los antecedentes de la escuela racionalista y la escuela rural, como les decía hace un momento, y esto es algo que hoy por hoy aún se vive, aún se batalla con el tema de la educación de la escuela rural, porque hoy por hoy ya hay escuelas normales que preparan a una persona que habla la lengua materna, que conoce las costumbres y entonces ya una vez con su licenciatura puede ir y puede ponerse a dar clases. La reforma del artículo tercero constitucional en cuanto a la educación sexual y la educación laica. Bueno, la educación laica es algo que tenemos desde 1917. La educación sexual, fíjense, eso es algo que es relevante en este momento, que ha hecho mucho eco, que ha causado mucho revuelo, sobre todo cuando hace algunos años decían Juanito y sus dos papás, María y sus dos mamás. Bueno, es parte también de una educación sexual, que hoy por hoy, con el sexenio anterior, Enrique Peña Nieto, dejó una reforma en la cual le da mucho poder al interés superior del menor. En materia de educación sexual, si nosotros nos retrotraemos tantito, pues es el poder enseñarle a los niños y a las niñas cómo cambian en cuanto a su cuerpo. Que eso, pensemos de 1917, señores, eso no se hablaba. Hoy ya se puede manejar este derecho humano consagrado en el artículo tercero. Lo trascendental en la obra educativa de Lázaro Cárdenas, que eso ya fue materia en las videocápsulas, por eso no lo retomaremos mucho, en razón a primeramente el tiempo y posterior aquí ya fueron tratados. Bueno, pues agradezco muchísimo, como siempre, la atención prestada a su servidora, quedo a sus apreciables órdenes y agradezco mucho su compañía esta tarde. Que tengan excelente fin de semana.